Hola amigo, bienvenido a mi canal. En este vídeo tutorial vamos a tratar un tema que es de interés para todo aquel que maneje papeles que deban enviarse de un lugar a otro. Vamos a hablar de cómo preparar un envío de billetes, documentos de valor u otros papeles estabilizados que deben mantener su conservación a lo largo del envío. Y es que recientemente me tuve que enfrentar al hecho de tener que explicar cómo se realiza un envío de billetes a un novato. Así que decidí preparar este vídeo como lugar de referencia al que dirigir a todas las personas que hagan envíos para que sepan cómo lo tienen que enviar. Espero que el vídeo te resulte de interés. Y sin más dilación, entremos en materia. Los 4 principios en los que tenemos que basar nuestra preparación de un envío, ya sea una venta, un intercambio o un simple envío a una casa de subastas, son los siguientes. Proporcionar aislamiento antihumedad. Proporcionar protección mecánica antidoblez. Garantizar la inmovilidad y facilitar la apertura. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos y luego os muestro un ejemplo de cómo hacerlo. Tras la demostración, no os perdáis una serie de consejos adicionales para que vuestros envíos sean más que profesionales. Proporcionar aislamiento antihumedad. Los mayores enemigos de un papel son el fuego y el agua. No vamos a poder hacer nada contra el primero, pero sí podemos hacer mucho contra el segundo. Esta protección se la vamos a otorgar mediante la introducción del papel en un plástico fino, ya sea flexible, de polipropileno, algo más rígido, como las fundas de Lindner, o incluso rígido del todo, como los contenedores de BCW, aunque estos son de PVC. En todo caso, aquí hay 2 aspectos más a tener en cuenta, que tenemos que sellar el plástico para evitar la entrada de cualquier líquido, y no penséis solo en la lluvia, sino también accidentes en el transporte, y que debe existir una holgura entre el plástico y el contenido para que el receptor pueda abrirlo sin dañarlo. Proporcionar protección mecánica antidoblez. El siguiente gran enemigo de un papel es que su grado de conservación se deteriore por dobleces y arrugas. Por ello, para evitar sorpresas, hay que proporcionar la rigidez suficiente al envío para evitar que puedan producirse estos accidentes durante el transporte y durante la manipulación del sobre. Está claro que esta protección no es total, ya que no soportaría la caída de peso encima si pillara el sobre en mala posición, pero la garantía de protección mecánica es suficiente para cubrir las casuísticas habituales del transporte de estos sobres, ya sea por servicios de correos o mensajería. Garantizar inmovilidad. Si dejamos esas capas sueltas, el papel puede moverse en el transporte y alguna esquina pillarse o doblarse al salirse de la zona de protección del cartón. Aunque no os lo creáis, hay bastantes casas de subastas que no hacen esto en sus envíos. Y a veces hay sorpresas. Pocas, pero las hay. Y es que es imprescindible fijarlo, pero no hace falta pegar celos hasta con el sobre. Algo sencillo es eficiente. Facilitar la apertura. A menudo este es un aspecto olvidado. El vendedor se obsesiona tanto con los 3 anteriores que envuelve y requete envuelve todo. Lo llena de cinta adhesiva, le pone cinta de embalar alrededor, tapa todos los resquicios del sobre con más cinta adhesiva. Y al final el receptor del envío no sabe ni cómo abrirlo sin arriesgar el contenido. Es por ello que debemos evitar rodear todo con cinta. Hay que dejar un resquicio que sirva de pista de por dónde abrir. En otras palabras, ponte en la posición del remitente para ver cómo lo abriríamos. Igualmente, no se debe usar cinta de embalar. Es enormemente peligrosa para un papel. Un mínimo roce y el papel acabará destrozado sin remedio, y eso puede ser tanto en el momento de la preparación del envío como en la apertura. Es conveniente por ello usar celo de baja adherencia siempre que sea posible, el translúcido, no el transparente, y dejar señales y marcas que sirvan para que el receptor sepa el orden en el que tiene que abrir los puntos sellados. Como os podéis imaginar, enviar billetes certificados es mucho más fácil, puesto que todas estas funciones ya están cubiertas por el propio holder. Solo querremos proteger razonablemente todo para que el plástico no se arañe y para eso nos vale un sobrecolchado. Os voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo preparar razonablemente bien un envío. No me hagáis muchas críticas porque sé que se podía haber hecho mejor, pero es que hay cosas que tenéis que hacer con una mano para poder seguir grabando. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver cómo se hace un envío, en esta ocasión para un intercambio. En este caso tenemos unos billetes que están sin circular, estos de Irán y ese de Mozambique, y uno circulado.
este de España en un estado aproximado como de MBC-. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un plástico del tamaño adecuado, idealmente con una sola abertura. Lo suyo sería separar los billetes circulados de los que están sin circular, para evitar cualquier tipo de interferencia. Los meteremos en los plásticos y luego procederemos a protegerlos de otra manera. 11 minutos después. Así que vamos a meter el billete con cuidado y tranquilamente en su plástico. Bien, y hacemos lo mismo con los otros billetes. De manera que ya tienen una primera protección contra la humedad. Para hacerlo bien del todo, habría que sellar el lado abierto con celo. Vamos a proceder a ello. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Para sellarlo bien, conviene doblar un poco el plástico, de manera que cree una pequeña sección que se lo ponga más difícil a la humedad y proteja mejor de potenciales estropicios causados por el agua. El siguiente paso consiste en proporcionar resistencia mecánica. Con el plástico hemos logrado resistencia ante la humedad y ahora tenemos que evitar que se doblen. Para ello vamos a utilizar un cartón duro, a la par que bastante ligero, sobre el cual fijaremos los billetes para que no se muevan. Pero lo primero que hay que hacer, evidentemente, es adaptarlo al tamaño del sobre donde va a viajar. 11 minutos después. Una vez que tenemos los cartones recortados al tamaño adecuado, tenemos que proceder a la fijación de los billetes, de manera que no se muevan. 12 segundos después. Así mismo sería algo suficiente. Si te das cuenta, estamos usando un celo de bastante baja adherencia para facilitar que luego se despegue sin necesidad de poner en riesgo la integridad del billete. Procederemos ahora a fijar igualmente el otro billete sobre el cartón. Luego pondremos el otro encima y cerraremos en 4 puntos para poder enviarlo tranquilamente. 11 minutos después. Así quedarían los billetes. Y ahora vamos a proceder a poner el segundo cartón. 1 hora después. Bien, ahora solamente nos queda meterlo en el sobre. Pero es muy importante, para evitar cualquier tipo de posible daño, aunque evidentemente el cartón debería evitarlo, tener ya escrito lo que vayamos a poner en el sobre para no hacerlo sobre la superficie donde se encuentran los billetes. Y si usas pegatinas, pues mucho mejor. Lo que hacemos a continuación es introducir el cartón en el sobre. Y lo cerraremos de manera normal. Bueno, pues ya tenemos el sobre cerrado. Lo que convendría ahora sería sellar un poquito más el sobre. Pero no es preciso cerrarlo por todas partes. La intención es cerrar algunas zonas para evitar que pueda abrirse accidentalmente y también marcarlo, como os voy a enseñar ahora, para ayudar a identificar un robo o un intento de robo. Para ello es suficiente utilizar un pequeño trocito de celo en cada una de estas zonas y cruzarlo con el bolígrafo de manera que marque papel y celo. Este sería el resultado. Con unas marcas de ese estilo, si os fijáis atraviesan el celo, son suficientes para dar una impresión de que se ha abierto en el caso de que alguien retire el celo. ¿Es esto suficiente? Lo ideal sería que hicierais fotos de todo el proceso.
de los billetes antes, guardados y luego del sobre, para poder justificar al destinatario que tanto el contenido como la manera en la que lo habéis envuelto es la misma en la que le llega. Aquí te dejo otro ejemplo para hablar de ciertos detalles de la preparación. Este ejemplo no he querido cerrarlo todavía para enseñarte un par de cosas más. Puedes ver que los billetes están fijados a un cartón, recortado al tamaño del sobre. Pero considera una cosa, siempre es conveniente dejar una holgura, ya sea arriba o en un lateral, para que el destinatario siempre sienta que hay una protección y sepa dónde está precisamente esa protección. De esa manera, sabe por dónde es mejor abrir el envío. Otro de los detalles que a mí me ha gustado mucho de algunos vendedores es que indican dónde están los celos y los dejan muy bien preparados. Voy a hacer eso mismo con el de arriba para que lo veas. Una hora después. Bueno, esto sería un ejemplo, quizá no el más bonito, pero básicamente le estamos diciendo al destinatario que tire de aquí para ayudarle a desmontar lo que hemos hecho. Aunque algunos los hemos ido viendo a lo largo de este vídeo, voy a recordarte una serie de puntos adicionales que harán que tu envío pase de correcto a súper profesional. No hace falta que el sobre sea acolchado. El acolchado está pensado para evitar daños sobre objetos frágiles o arañazos. Pero un papel no es frágil, es delicado. Es más importante que el envío cumpla los 4 principios que he puesto al comienzo del vídeo. Que sea acolchado añade una protección antihumedad adicional, una capa más. No es algo malo. Hay sobres específicos de cartón duro. Estos sobres de cartón plegado son usados por algunos profesionales del sector. No son baratos, pero la protección mecánica es excelente. El problema que tienen es que no suelen fijar los plásticos dentro, y a veces, y a mí me ha pasado en algún envío que he recibido, algún billete se sale del plástico o se mueve, así que mucho cuidado. Segregar billetes EBC+ y sin circular del resto. Esta práctica servirá para evitar que los billetes de gran calidad sufran alguna mínima molestia por parte de billetes en peor estado que quizá pudieran ensuciarlos. Fijar el plástico en uno de los cartones. Fijando el plástico en el cartón evitamos que el contenido se mueva. No hace falta poner mucha cinta adhesiva, sino que bastan 2 puntos de anclaje. Dejar holguras entre el billete y el plástico y entre el cartón y el sobre. Este detalle es muy importante y olvidado por muchos. Sin esa holgura, ¿cómo se pretende que el receptor abra con confianza el envío? Puede llegar a dañarlo. Una mínima holgura, que no tiene por qué ser más de 2 o 3 milímetros, garantiza que piensas en el destinatario. Aún recuerdo un envío de una acción en el que la vendedora dejó todo ajustadísimo y lleno de cinta adhesiva. Imposible abrirlo sin dañar el envío. Y se portó bastante mal conmigo, por cierto, muy mal educado. Tener escrito el sobre antes. Para evitar cualquier posible daño sobre el papel derivado de la presión de la escritura o de la tinta que pueda llegar a calar si es que usáis pluma o rotulador, es mejor tener el destino y el remitente ya escritos antes de meter nada. O como decía antes, usar pegatinas. Usar celo de baja adherencia. Esto no me cansaré de decirlo. Esa cinta adhesiva de baja adherencia es una maravilla. Sella, pero se puede quitar con facilidad. Si usáis cintas fuertes, el receptor se puede desesperar. O incluso en el potencial caso de que llegara a rozar un papel, lo puede dañar. Marcar solapas de celo con flechas. Esta práctica la aprendí de un vendedor de eBay, pero me dejó encantado. Todo el sobre estaba lleno de pestañas de celo y flechas. Era una delicia abrirlo, aunque el que envía tiene que tardar un poco más en plantear el flujo de apertura. Dejar pistas antiladrones. Nadie está libre de que le roben la carta o de que la abran y se retire parte o todo su contenido. Este proceso no va a evitar que lo hagan, pero servirá para dejar pistas de ello y poder reclamar a la empresa que realizó el envío. Fotografiar el proceso. Y otra cosa que no me cansaré de decir e insistir tanto como sea preciso, es fotografiar el proceso y enviar fotos intermedias de los billetes sueltos, envueltos en plástico, fijados dentro del sobre, cómo es el sobre, etc. al receptor, porque esto da cumplimiento a varios objetivos. Comunicar mejor con el receptor, facilitar que crezca la confianza entre ambas partes, servir de prueba acerca de cómo se envió, para que en el caso de que la recepción haya algo distinto poder eximirnos de culpa. La transparencia y la honestidad de algo así se agradece, ¿o no? Aquí te dejo un resumen de estos puntos para que tu envío sea súper profesional.
Bueno amigo, pues hasta aquí hemos llegado con este tutorial que espero que te sirva para que entre todos mejoremos la calidad de los envíos. No dudes en compartir este vídeo entre tus contactos y también cada vez que vayas a comprar algo. Exijamos calidad en todos los envíos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y por favor, considera suscribirte al canal. A mí me ayuda a que estos contenidos lleguen a más coleccionistas. De esa manera evitaremos accidentes. Que pases un gran día y hasta la próxima.